Eh, Buenos días, somos el grupo 3. Está conformado por Diego, David, Julián, Sofía, Mariela y quien les habla, Laura. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el origen de la arquitectura y cómo cada uno de nosotros lo interpreta. Desde mi punto de vista, creo que el origen de la arquitectura viene desde que el ser humano deja de ser nómada y empieza a ser sedentario, donde el origen de la arquitectura nace de la necesidad de habitar, tomando habitar como esa conexión que se tiene con algo o alguien, ya sea la naturaleza o un vecino. Yo creo que desde el inicio la conexión con la naturaleza para el hombre ha sido algo muy importante porque esta fue la que inició dándole al humano como ese instinto de protección, creo yo. Ujú. Listo. Y bueno, como desde mi punto de vista, creo como que se puede diferenciar como en dos etapas, tal vez el origen de la arquitectura. Creo que ocurre algo similar con el origen de las palabras, y es que nacen primero de una necesidad, similar a lo que decía Laura, como cuando dejan de ser nómadas y hay una necesidad de buscar techo, de buscar refugio, de adaptar el espacio para hacerlo habitable para ellos. Esa necesidad genera una práctica y esa práctica inicialmente pues no creo que tuviera el nombre de arquitectura ni la pretensión de tener unos fundamentos ni una cosa muy, como muy pensada. Sin embargo, se constituye esa práctica. Y después, tal vez el origen de la arquitectura ya como palabra, como práctica establecida, sea mucho tiempo después, en el que ya nace una necesidad de definirla y de tratar de encauzar todo lo que se genera a su alrededor, pues en un solo concepto, que igual me parece un toque problemático, y creo que eso es como de las grandes dudas que me quedan de la clase que tuvimos este viernes, y es eh, cómo definir todo lo que entra y lo que no entra, ¿cierto? Porque Fabio nos contaba, por ejemplo, que estaba esta arquitectura naval y que fue muy importante hasta cierta parte de los siglos pasados, y ahorita ya no podemos ver eso como arquitectura, ¿cierto? Y es algo que varía además según como las sociedades o los grupos humanos en donde estemos hablando. Entonces, no sé muy bien cómo ir, cómo generar un intermedio entre el concepto que está tratando de abarcar todas las prácticas que caben ahí y el origen como tal de la práctica, que seguramente es una cosa mucho más utilitaria que cualquier otra cosa. Bueno, pues con lo que respecta, con lo que pienso principalmente, pues ya para mí pues, la definieron respecto a los dos puntos de vista que tenían, tanto Laura como Diego. Entonces, va a tratar de hablar un poco más sobre cómo se genera la arquitectura y cómo pensaría yo que se generó desde un inicio, que fue el proceso de mímesis con la naturaleza, como la búsqueda de la abstracción respecto a determinados animales y cómo eso fue encauzando al hombre para generar sus propios espacios y su lugar como de habitar un espacio definido. Contrario, digamos, a lo que dice Laura, digamos, de los procesos en que se dieron al sedentarismo, que ahí se dio como la primera arquitectura, como ese busca de refugio. Y por mi parte, pensaría que no fue la parte del sedentarismo, sino la generación de pequeñas aldeas al generar un tipo de eh, vivienda como rural, en donde se genera un círculo, en donde se da la plantación de alimentos y eso genera una rotación constante respecto a las épocas del año. Entonces ya se ha encauzado más a una posición más como cosmológica del entorno, en donde dependiendo los entornos naturales, dependiendo las connotaciones cosmológicas, pues el hombre va encauzando su vida y va generando ciertos lugares y ciertos espacios donde pueda habitar el lugar, también teniendo en cuenta muchos de los espacios que los animales pues se brindan a ellos mismos. Y ya. Tienes el micrófono apagado, Julián. Contrario a lo que han venido diciendo mis compañeros, yo no tengo una visión tan antropocéntrica de la arquitectura, sino al contrario, mucho más abierta, pues como mucha gente lo dice a veces, como la naturaleza es la arquitectura de Dios, o los animales también hacen arquitectura cuando crean sus nidos, en el caso de los pájaros, por ejemplo. Por tal razón yo no puedo
quedarme netamente en esta visión tan antropocéntrica de la arquitectura, y por eso concibo que la arquitectura puede ser cualquier perturbación del espacio. Es una cuestión de escala y de vivencia, pero la arquitectura no es netamente del hombre, sino es de cualquier ser viviente y por tal razón, cualquier perturbación del espacio para mí puede ser considerada arquitectura. Ok, yo quiero como complementar todo lo que han dicho mis compañeros con una frase del arquitecto Le Corbusier que dice que al emplear materiales como piedra, madera y concreto y construir casas, eso es puramente construcción. En el momento que te afecta, pues te da sensaciones, te hace sentir bien, o sea, te hace sentir protegido, que va a lo que decía Laura al principio, o te produce felicidad y lo consideras algo bello, eso es arquitectura para él. Él dice que de esa manera el arte entra como a la persona. Entonces, esa frase me pareció interesante para comentarla y la relación que hay entre cómo uno se siente cuando está en un determinado espacio y cómo eso cambia, o sea, cómo eso va cambiando, cómo nos sentimos cuando estamos en nuestras casas, cuando salimos, cuando entramos a una iglesia, por ejemplo, y cómo eso va cambiando según el lugar donde estamos. Bueno, y por mi lado, yo estoy un poco de acuerdo con lo que dijo Diego, que va un poco, o sea, lo que entendí es que va un poco más implicado hacia lo que es el trazo, hacia lo gráfico. Y hay una frase que me llamó mucho la atención del programa que dice que la arquitectura es vista como la materialización de un gesto gráfico. Y eso me deja pensando en cuanto a que el gesto gráfico corresponde a un trazo que nos permite visibilizar y pues nombrar un algo, ¿cierto? Y el nombrarlo hace referencia a la palabra que contiene pues todas las ideas, que era un poco lo que hablábamos el viernes. Entonces, pues, siendo esto así, el dibujo nos abre al mundo de las ideas y esto me deja la pregunta de que si el trazo es el soporte para la existencia de la técnica. Una técnica que da pie pues, a la formulación que en este caso sería la arquitectura. Entonces, desde mi punto de ver, la arquitectura va desde nuestra necesidad de hacer algo visible mediante el trazo y no solo mediante pues, los pensamientos, sino utilizando ya un gesto gráfico. Ya. Listo. Pues creo que con esto Creo que eso fue todo. reunimos